jóvenes tuvieron y bueno, yo a esa edad, a los 29, fui asesor económico de Allende, a los 30 se llamaba mi cargo vicepresidente ejecutivo de Codelco, que sería el equivalente hoy día a lo que estaba junto, Cochilco y Codelco. Y el año 72 fui por 24 días ministro de Minería y tenía 31 años. Entonces, yo, aparte de que lo creo profundamente, tengo un compromiso con los jóvenes, porque yo creo que yo hice bien mi tarea. Y por eso yo siempre defiendo a los jóvenes, particularmente a los que integran este gobierno. Y expreso mis dudas sobre los viejos. Yo digo que a los jóvenes les falta experiencia, eso es cierto. Pero yo digo que la experiencia a veces achancha, como dicen los futbolistas. ¿Ah? Hace más lento, hace demasiado, no está ese impulso que se necesita para avanzar cuando se quiere hacer cambios radicales. Entonces, la experiencia yo siempre le pongo un signo de interrogación. Sí, tiene mucha experiencia, pero ¿tiene el punch para echarle para adelante o no? ¿O va a tratar de repetir lo que ya hizo en vez de innovar, de crear, de inventar? Yo había participado en la campaña en varias actividades, pero una de ellas era armar un pequeño grupo donde estaba Waldo Fortín, Carlos Fortín, Armando Arancibia, son los que me acuerdo, para asesorar a Allende. Allende había pedido un grupo que lo ayudara para responder las preguntas de la televisión. En esa época los programas de televisión eran bien interesantes porque al candidato le entregaban las preguntas anticipadamente. Y iba y se sentaba ahí el candidato y era entrevistado. Entonces eran muy serios porque lo que tú decías ahí en ese programa de televisión era lo que tú... Y eran programas que duraban una hora. Entonces Allende pedía esto, ¿no? Cada vez que él tenía una aparición en la televisión, en que hubiera este sistema de preguntas previas, que había otros programas en que no, pero cada vez él pedía, a través de Beatriz, su hija, había una pregunta que tenía que ver con el poder de compra de los sectores populares. Entonces yo hice una respuesta donde expliqué lo que era la demanda efectiva y cómo la distribución del ingreso. Y me acuerdo que Allende, estábamos en la casa de Allende, allí en Guardia Vieja. Allende la leyó, me miró y me dijo, dígame una cosa, compañero, ¿no hay alguna manera más sencilla de decir esto? Bueno, él tenía esa tremenda capacidad de traducir a un lenguaje comprensible por todos. Y Allende me dice, mire, compañero, quiero pedirle que usted se haga cargo de un proyecto que yo tengo, que es crear una gran editorial pública. Y le pido, la empresa Zigzag está atravesando por un momento financiero muy complicado, que era la principal, tenía unas prensas espectaculares. Yo quiero que usted la compre y les pague lo que corresponde. Doctor, le digo con muy bien, como usted diga, pero mi pregunta es ¿por qué no hace esto el Ministerio de Economía? Si lo que corresponde es área de propiedad social, ministro Buscovich. Entonces me dijo, no quiero que pase por el Ministerio de Economía. Esta es una empresa que tiene que ver con las ideas. Y esas ideas son distintas al cemento o a las textiles o a las papas. Entonces, esto no quiero que nadie diga que yo estoy tratando de monopolizar ideas. Así que yo quiero una carta de los dueños que digan que están conformes con la negociación firmada. Bueno, ahí me metí yo en diciembre y enero en lo que fue Quimantú. Y terminé el mes de enero a febrero administrando Quimantú. Los dueños se portaron muy... Pero para entender,
me llama de nuevo la Beatriz y me dice, Jorge, mi padre quiere que te vengas. Que me vaya, ¿a dónde? Le digo yo. Que te vengas aquí a La Moneda, a trabajar con él. Beatriz, le digo, yo tengo un trabajo, yo estoy en la universidad, dirijo un instituto de la universidad, hago clases en el pregrado y en el posgrado. Bueno, yo te transmito lo que él quiere. Vente en las tardes. Le digo, si yo trabajo, yo trabajo las tardes. Entonces, bueno, ¿a qué hora terminas tú? Bueno, 5:30, 6, le digo yo. Te vente esa hora. Pero ¿cómo le digo esa hora? Ya está todo el mundo terminado. No, aquí no, me dijo, aquí las luces están encendidas totalmente. Mañana voy, le digo, y conversamos. Bueno, fui, conversamos, y empecé a irme a las 6 de la tarde. A la semana siguiente empecé a irme, a arrancarme a las 3 de la tarde. Y a la semana subsiguiente renuncié a la dirección del Instituto de Economía. Porque entré en un mundo que era hipnotizante, fascinante, ¿no? Estábamos con mi amigo Arsenio Pupán, que está desaparecido hasta hoy día, y que era el asesor jurídico, entonces yo pasé a ser el asesor económico, en la misma oficina, a 50 metros, 20 metros de la oficina de Allende, entrábamos y salíamos cuando quisiéramos, y con la Beatriz, la Payita, al lado de la oficina de... No, pero fuimos, fuimos el segundo piso, éramos el segundo piso, Arsenio, absolutamente, Arsenio y yo, la Beatriz, la Payita, eran presidencias. y nos juntábamos a almorzar. Había 3 comedores, el comedor grande de Allende, un comedor más chico que era el de Tencha, y al fondo de ese pasillo había una pieza más chica, con una mesa para 10, 12 personas, donde almorzábamos todos los días estas personas que te estoy nombrando, más Enrique Huerta, que murió el 11 de septiembre en La Moneda, está desaparecido, lo tomaron, que era el intendente de Palacio, iba el perro Olivares, Augusto Olivares, el director de Canal 7, iba Carlos Jorquera, que era el periodista que trabajaba con el presidente, iba Joan Garcés, iba Danilo Bartulín, que era el médico. Entonces era como el segundo piso y la secretaría y la jefatura de gabinete del presidente. La mayoría de los que mencionaste estaban esa mañana en La Moneda. Sí. Y yo habría estado si hubiera estado en Chile. Porque con Arsenio teníamos definido dónde íbamos a estar. Bueno, nos trabajábamos en La Moneda, yo ya estaba en Codelco, pero yo me iba a ir a donde estuviera el presidente. Eso es lo que con Arsenio... Porque teníamos con Arsenio esa idea, vamos a estar con él. Yo digo, yo debía haber estado ahí y es algo que siempre me ha hecho sentir como un deber. Yo estoy vivo primero porque el avión mío se devolvió en la cordillera el 11 de septiembre. Yo venía de una gira de venta, de apertura de nuevos mercados de cobre, en que habíamos hecho RDA, Unión Soviética, y hacíamos Japón. Y ahí recibí un aviso de Carlos Lasso, que era miembro de la Comisión Política del partido, que me regresara, que la situación era muy grave. No le quise decir, bueno, ¿y yo cómo voy a ayudar a resolverla? Pero ahí, entonces nos vinimos en un avión de vuelta. Ese avión despegó de Buenos Aires, era un SAS escandinavo, despegó de Buenos Aires y cuando iba a cruzar la cordillera, yo ya me había afeitado porque había conferencia de prensa siempre al llegar, había llenado mis papeles de aduana. Y se da vuelta el avión y dice, el aeropuerto está cerrado, supongo que por razones políticas, regresamos a Montevideo. Regresaron a Montevideo. Entonces, yo siempre sentí, Gonzalo, que estaba viviendo por azar, ¿no? Por azar. Que estaba vivo por azar, porque mis amigos como Arsenio y otra gente estaban desaparecidos o estaban muertos. La universidad me becaba para que yo me dedicara los años que quisiera, 3, 4, 5, en hacer la tesis.
Pero no, bueno, yo opté en el exilio por dedicarme a... Todos los días me levantaba, me miraba al espejo y decía, ¿qué voy a hacer hoy para que este miserable de Pinochet se vaya cortado? Y así fue. Le decíamos de tres formas. Inventamos una cosa bien bonita con Arsenio. Arsenio era un poco mayor que yo, pero había sido estudiante de Derecho, había sido dirigente de la FECH, socialista, tenía un pasado comunista, había sido socialista. Y realmente lo inventamos. Cuando entrábamos a su oficina y si había algo que no nos había gustado, le decíamos, presidente, queremos hablar con usted sobre tal tema. Si lo que había pasado, las cosas estaban en su punto, le decíamos, doctor, por favor, tenemos tarde. Y si él había hecho algo que a nosotros nos levantaba y nos enardecía, entrábamos y le decíamos, compañero. Bueno, ustedes sabían... Pero él se dio cuenta. Se dio cuenta y nos miraba con una cara irónica, como diciendo, y estos cabros mocosos de miércoles, mira que vienen a reírse aquí de mí. Pero teníamos una relación muy bonita con él. Bueno, la utopía estaba viva en ese tiempo. Y era una utopía que parecía realizable. O sea, la utopía tú nunca la realizas porque es un horizonte al que te vas acercando, es un nadador que nada hacia el horizonte se va siempre corriendo. Pero si tú sabes que no vas a llegar, no te movilizas. Tienes que creer que se puede llegar. Sí. Bueno, nosotros creíamos que era posible, la vía chilena al socialismo era posible. Yo sigo sosteniendo que había una posibilidad, había movimiento de masas, había acciones de los sindicatos, de los cordones industriales, de los estudiantes, en fin. Bueno, pero creíamos que eso era realizable y sobre todo porque si uno examina el programa de Allende es relativamente fácil resumirlo. Nacionalizar el cobre, un tema fundamental. Bueno, soberanía, dignidad, financiamiento. El cobre es el sueldo de Chile. Ahí estaban los recursos que Chile necesitaba para llevar adelante reforma agraria, construir área de propiedad social, las empresas del área productiva industrial que se iban a incorporar a la propiedad social. Un sistema educacional que abasteciera a todos y lo mismo un sistema de salud que fuera en la misma dirección. Un sistema bancario nacionalizado. En fin, me quedo ahí para decirte, esto era lo que Allende planteaba. Y ninguna de estas cosas es una cosa que uno pueda decir, esto es una cosa de loco. Lo que pasa es que la concepción de Allende, que es la que teníamos y que, bueno, yo sigo abrazando, porque Allende decía, esta es una revolución, estamos haciendo una revolución. Iba al Congreso y lo decía. Claro, su concepción era que un conjunto de reformas radicales realizadas en simultáneo y en un periodo corto de tiempo cambian cualitativamente de condición y de ser reformas de un proyecto reformista pasan a ser un proyecto revolucionario, porque sumadas generan un punto de inflexión. Esa es la idea. Las reformas radicales yuxtapuestas una con otra significan un cambio de sociedad. Y eso era lo que queríamos. O sea, mandas llegando al gobierno el proyecto de nacionalización del cobre con rentabilidades excesivas.
el 30 de diciembre o 31 de diciembre anuncia la nacionalización de la banca, que compras todas las acciones de la banca. Y le pones el acelerador a fondo a la reforma agraria y empieza a construirse el área de propiedad social. Esto es en un periodo de 6 o 7 meses. Para mí, No, en América Latina no hay ningún gobierno que en 6 meses haya hecho tanto como hizo a mí allí. me llama mucho la atención porque